Administración Financiera 1, serie El diagnóstico financiero de empresas privadas. Metodología para el análisis e interpretación de estados financieros. Tradicionalmente, se efectúa un análisis por cada uno de los métodos: índices financieros, variaciones, año base, base común, combinado y gráfico. Cada método implica un análisis por separado, aplicado a todas las cuentas, rubros y elementos de los estados financieros, lo que vuelve tedioso y repetitivo el proceso de análisis. La metodología propuesta en mis cursos de finanzas es el análisis por área. Todos los métodos se aplican simultáneamente a las cuentas, rubros y elementos relacionados a un área específica, con análisis breves, sencillos, concisos e integrales y sin repetición. Las áreas son liquidez y solvencia, endeudamiento, actividad o gestión, rentabilidad y valor de mercado. Los pasos para el análisis cuantitativo de estados financieros son: 1. Recopile los estados financieros de los últimos 5 años como mínimo de la entidad y su competencia. 2. Digite los estados financieros originales en una sola hoja de cálculo. 3. Elabore un informe de inconsistencias e incoherencias en los estados financieros. 4. Realice los ajustes previos al análisis, es decir, la reestructuración de estados financieros. 5. Construya un modelo financiero para el análisis e interpretación de estados financieros. Y 6. Analice e interprete por área los estados financieros. Explicaremos cada uno de los pasos de la metodología para el análisis e interpretación de estados financieros. El primero, recopile los estados financieros de los últimos 5 años como mínimo, de la entidad y su competencia. Nuestra metodología requiere obtener los estados financieros de 3 o más empresas rivales importantes, lo que permite comparar los índices de la empresa con los de cada uno de los competidores, y permite establecer el promedio industrial o índice sectorial, que es otra referencia para comparación. Los estados financieros de 5 años permiten establecer la tendencia de las cuentas, rubros, elementos o índices. Las posibles tendencias que se pueden observar son hacia la alza, hacia la baja, irregular o indeterminada, y a mantenerse o constante. Paso número 2. Digite los estados financieros originales en una sola hoja de cálculo. Esto permite visualizar por primera vez un horizonte de 5 o más años del comportamiento de las cuentas, rubros y elementos, y además facilita la posterior reestructuración. Paso 3. Elabore un informe de inconsistencias e incoherencias. Con relación a los estados financieros, existen 4 tipos de profesionales involucrados: los contadores, quienes los elaboran; los administradores, quienes son los responsables legales; los auditores, quienes revisan y dan fe pública que en la elaboración se ha respetado el régimen jurídico y la normativa contable. Fe pública es la garantía que el Estado brinda por delegación en la atestación o firma con número de tarjeta profesional vigente de un contador público, salvo prueba en contrario, que los estados financieros, sus notas e informe de gestión se ajustan a los requisitos legales y estatutarios y normativa contable, son verdaderos y auténticos,
Además, que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance. Por tanto, aunque no todos los ciudadanos pudieron presenciar su elaboración, deben ser creídos y aceptados como verdad oficial. Los financistas. Debido a que la información financiera es relevante por la influencia que ejerce sobre las decisiones económicas tomadas por las empresas, estos deben cerciorarse de la integridad de la información contable. Están obligados a verificar la calidad de la información contable que reciben, conscientes de la premisa que si basura entra al proceso de análisis e interpretación de estados financieros, basura sale. Y cualquier propuesta de toma de decisiones operativas de inversión y financiamiento que afectan el futuro de la entidad es su responsabilidad. En el informe de inconsistencias e incoherencias se verifican las cantidades que implican operaciones aritméticas, incluso si los estados financieros cuadran. La información financiera debe ser comparable. Esto se logra si se tienen bases uniformes, las cuales permiten comparar y verificar las diferentes fluctuaciones del balance general y los rendimientos financieros a través del tiempo. La comparabilidad solo es posible si se tienen bases uniformes, es decir, que las políticas contables permanezcan constantes, se actualicen de forma regular y sean consistentes por periodos. Por ejemplo, los métodos empleados para las cuentas incobrables, para la base de costeo, método de evaluación, sistema de registro de los inventarios, los métodos de depreciación de activos fijos, los métodos de amortización de activos intangibles. Se hace un análisis de la taxonomía, pues se espera que la nomenclatura o nombres de las cuentas también sean consistentes en el tiempo. Paso 4. Realice los ajustes previos al análisis de estados financieros. Cada entidad tiene un sistema contable en particular, en función de sus necesidades de información, el criterio y la experiencia de quien elabora los estados financieros y el nivel de adopción de las normas internacionales de información financiera. Cada sistema contable implica una diversidad de partidas, lo que dificulta el análisis financiero, puesto que no hay un formato estándar. Por tal razón, el analista debe revisar, reexpresar y/o reestructurar los estados financieros, de acuerdo a una perspectiva financiera. Reestructurar consiste en disponer las cuentas de los estados financieros de tal manera que ayuden a su posterior análisis y permitan la estandarización para su posterior comparación con los estados financieros históricos de la misma entidad o con los estados financieros de otras organizaciones. Cualquier balance general deberá ser reestructurado de la siguiente manera. Las cuentas de activo corriente corresponderán a efectivo y equivalentes, instrumentos financieros, deudores comerciales, inventarios u otros activos corrientes. En el activo no corriente, inversiones financieras, propiedad, planta y equipo, intangibles y otros activos no corrientes. En el pasivo corriente, acreedores comerciales, préstamos bancarios de corto plazo, provisiones, retenciones y otros pasivos corrientes. En el pasivo no corriente, acreedores comerciales a largo plazo, préstamos bancarios a largo plazo u otras obligaciones a largo plazo. En el patrimonio, capital social, superávit, utilidades retenidas y utilidad del ejercicio. Quédate en casa.